una especie de piececita de teatro porque cuenta una historia, y aquí se trata de que el niño Dios nace desarrapado y hace frío, y que entonces la tierra en general va y lo calienta, y cuenta toda una historia. Este es de Juan Gutiérrez de Padilla, de la Catedral de Puebla, de 1650 y tantos. Ahora bien, el otro gran teatro de la música era propiamente el teatro. El teatro del siglo de oro, bueno, de los dos siglos de oro, del siglo XVI y el XVII en España, y en sus dominios era básicamente un teatro musical. No una ópera, prácticamente no hay óperas en América y muy pocas en España en este periodo, pero sí es un teatro en donde la música es una presencia indispensable. El género básico de la música teatral en España en este momento, y por lo tanto en América, es el tono humano. El tono humano es una forma de canción breve que no tiene una estructura definida y que habitualmente se pone en el contexto de las obras de teatro, aunque no es parte de la acción, no necesariamente es parte de la acción. Este es un tono humano de José Marín, un compositor español. Esta es una pieza completamente española, que se llama Qué dulcemente suena, que es una canción bastante peculiar. Es una canción muy interesante, cuyo texto hace referencia a la vanidad de la gloria terrena. Este es otro tono humano, también de un compositor español que se llama Juan Hidalgo, pero conservado en un convento en la Ciudad de México. Y este sí es de una obra de teatro que se llama Mi amor se libra de amor, de José de Cañizares, y con música de Juan Hidalgo, pero es interesante que esta pieza se conserva en el archivo de un convento femenino. Es una pieza teatral, pero otra de las funciones de la música, aparte de la adoración a Dios, era el entretenimiento decente. Entonces lucían todas las mujeres, se supone, principalmente las que estaban encerradas, como las monjas, se supone que tenían derecho a ejercer la música porque era un entretenimiento saludable y que además también ayudaba a la adoración de Dios. Volviendo un momento a la música religiosa, tengo que decir que es en este terreno, en el terreno de la música religiosa, donde la modernidad llegó a México. Toda la música que se hizo durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, como les digo, era sumamente conservadora.
En 1743 llegó a México un compositor italiano llamado Ignacio Jerusalén, que en realidad fue contratado para el Coliseo de Comedias de la Ciudad de México, el principal teatro, pero inmediatamente, como era realmente excepcional, la Catedral de México lo contrató y se lo robó al teatro. El problema, y eso lo criticaron desde aquel momento, fue que se llevó el teatro a la iglesia. Entonces, de esto, que se hacía en la Catedral de México, súbitamente se pasó a esto. Si la oímos toda, tiene el momento clásico donde en cualquier área de ópera donde se espera el aplauso del público. O sea, y eso lo criticaron acremente desde la época, desde aquella época, pero aunque reconocían su habilidad, decían que estaba echando a perder el oficio divino porque, pues no. Pero eso fue crucial en el desarrollo de la música en México porque simplemente llegó a México lo que ya podemos llamar un estilo clásico. O sea, en 1743 Mozart estaba a punto de nacer, o sea, era una música extraordinariamente moderna para su momento, en realidad, y el cambio que se operó en cierta parte del ambiente musical en México fue dramático. No puedo más que apuntar cositas con respecto a la historia de la música en México, porque quiero pasar al tema que nos trae a cuento este tarde. El último y muy importante recinto en el que se hacía música es la casa, el hogar. Y ahí es donde hay una diferencia dramática entre lo que sucede ahora y lo que sucedía en aquel entonces. Como les digo, en aquel entonces la música era practicada, no era pasivamente recibida. Si uno no tenía dinero para tener su propia orquesta en la casa, que casi nadie lo hacía, o iba uno al lugar donde había música, la iglesia o el teatro, o hacía uno mismo la música. Hay un ejemplo dramático de esta práctica. Déjenme buscar bien la fecha. En 1785, un padrecito, un canónigo de la Catedral de Cádiz, que se llamaba don José Sáenz de Santa María, le encargó a Joseph Haydn, que era el compositor más famoso del mundo, que compusiera unas meditaciones sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Joseph Haydn lo que escribió fue una obra en 9 movimientos, una introducción, un adagio para cada una de las 7 palabras de Cristo en la cruz, y al final un terremoto, porque ya sabemos que cuando murió Cristo, dice la escritura que se rasgó la cortina del templo y hubo un terremoto y se abrió la tierra y no sé cuántas cosas. Esta obra se convirtió en la obra más famosa y más popular de Haydn durante su vida. O sea que en pocas palabras, en tanto que ya había una especie de globalización, pues era la obra musical más famosa del mundo. Esta obra, curiosamente, se hizo tan popular que empezaron a transcribirla. Primero Haydn la escribió para orquesta nada más, después le pidieron que hiciera una versión para cuarteto de cuerdas, y después en Londres, cuando estaba en Londres, descubrió que alguien había hecho una versión para coro y orquesta. Entonces él corrigió esa versión que habían hecho bastante mal, y entonces ya había una versión para coro y orquesta. Y finalmente alguien hizo una versión para piano solo, y esa versión fue aprobada por Haydn. Ahora, hay una circunstancia muy simpática.
En el Archivo General de la Nación, en el ramo de tierras, hay una serie de documentos relacionados con un juicio sucesorio. Se murió el padre Jáuregui, don José Fernández de Jáuregui, y dejó un montón de posesiones, y por la pelea por esas posesiones tuvieron que hacer un catálogo un catálogo de todas las cosas que tenía este señor para que se pudieran dividir. Sucede que este señor tenía una tienda de música enorme, y en esa tienda de música que estaba en la Ciudad de México, en el año de 1801, tenían esta pieza de Joseph Haydn en la versión orquestal completa, en la versión para cuarteto de cuerdas y en la versión para piano. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué? Si ya está la versión de orquesta, que es la buena, ¿para qué queremos una de cuarteto de cuerdas con voces y otra para piano? Lo que dicen mucho ahora los estudiosos es que la transcripción en aquel momento era el equivalente del disco compacto en la actualidad. Bueno, ya no, pero hasta hace poco. O sea, es llevar la música de la sala de concierto a la casa. No podemos traer a toda la orquesta que tocó esa obra en la Catedral de México, porque en tanto que se vendía en la Ciudad de México, es absolutamente seguro que se tocó en la Catedral de México. Entonces lo que hacemos es comprar una versión que hay para cuarteto de cuerdas, como toda la familia toca el cuarteto de cuerdas, pues lo hacemos en la casa. Y si no, ya de una manera muy chiquita, pues le decimos a la niña que toca el piano que la toque en el piano. Y me puedo imaginar perfecto la manera como se hacía esto en la casa. O sea, el chocolate de las 5 era una cuestión imprescindible en Nueva España, y eso está documentadísimo. O sea, si no había chocolate no había vida social, y las señoras se llevaban a sus esclavas a la iglesia durante las celebraciones para que les hicieran su chocolate. Entonces iban con su anafre, con su todo, y les hacían, era un escándalo, los padrecitos se enojaban mucho. Pero me imagino perfecto un sábado invitar al padre Martínez a la casa para tomar el chocolate, y de paso que la niña de la casa toque esto mientras el padrecito sermonea, porque ese era el chiste, hacer un sermón sobre cada una de las palabras, pero hacerlo ahí de manera social, no de manera formal en la iglesia. Y me imagino absolutamente, con el poder que tiene la música y el poder manipulador de la Iglesia Católica, las señoras llorando ahí de culpa porque se murió Jesucristo, y etc. Voy a poner el terremoto final de esta obra en versión original para orquesta, que es esta. A nosotros nos parece una pieza bastante normal, pero está escrito en un estilo que se llama Sturm und Drang, que es tormenta y caos. Era un estilo muy, muy dramático, y en aquel momento causaba realmente una tremenda impresión. Esta es la versión para cuarteto de cuerdas con voz, que también se vendía en la Ciudad de México. Pierde mucho de su fuerza, pero es portátil, se puede llevar a la casa. Y esta es la versión más pequeña para piano.
aspecto de música hecha en un contexto social y además música del primer nivel. En mi opinión esto era, no lo puedo demostrar, pero creo que es obvio que así tuvo que ser, la música de entretenimiento, la Gebrauchmusik, la música del diario en la Nueva España. Ahora, ya acercándonos al tema, la fiesta era también una cosa más o menos del hogar, y había dos tipos de fiestas, el sarao y el fandango. El sarao era una fiesta obviamente original en España y tenía musicalmente una estructura. Se empezaba con unas piezas, se seguía con otras y se terminaba con otras. Al principio del siglo XVI se tocaba al final una pieza que se llamaba Las Hachas, y al menos simbólicamente se trataba de que apagaban las luces, las hachas en términos de antorchas, y es una especie de música procesional de ya vámonos, apaguemos las hachas. No se conoce nada de música instrumental durante el siglo XVI y XVII en México, toda la que hay es del siglo XVIII, excepto probablemente un manuscrito, pero no se sabe de cuándo es en realidad, así que quién sabe. Pero toda la música que se conserva en los manuscritos instrumentales mexicanos, que es música de danza, contiene básicamente música francesa. Aquí esto es un minuet de Anjou, que está en un manuscrito mexicano que se llama Tablatura Musical de la Biblioteca Nacional de México. Simplemente, aunque no se ha podido identificar la fuente original, es muy obviamente una pieza francesa. Este es un bailete, o sea, un ballet de la Bretaña. Y eso es con respecto a la introducción que quería darles. El otro tipo de fiesta, el fandango, es una cosa muy interesante. Es una fiesta que sirve específicamente para cantar, tocar y bailar. Es una fiesta cuyo origen se desconoce, pero Antonio García de León dice que el término fandango es un afro-antillano que obviamente se originó en la cuenca de las Antillas, pero que después se fue a España. En España era una fiesta bastante común y me da la impresión de que era una fiesta de la clase baja. No estoy completamente seguro, pero hay una serie de advertencias un poco de chiste, de que no vayan a los fandangos porque son de donde va la gente barata y cosas así. Probablemente no es cierto, pero me da la impresión de que en España era una fiesta relativamente restringida. En México me da la impresión de que no, aunque tampoco puedo decir porque simplemente no hay ninguna documentación, y de hecho durante el siglo XVII no hay absolutamente ninguna referencia. Hay solamente a partir del siglo XVIII, y queda absolutamente claro que es una fiesta en la que participaba de una u otra manera absolutamente gente de todas las clases sociales. Ahora bien, el tema que nos trae aquí es, como dice el título de esta participación, el son, los sones de la tierra. ¿Qué cosa es el son? El son es la música del fandango, o más bien el fandango es la fiesta del son. El son, de todas las formas conocidas de la música novohispana, es el que tiene más originalidad y mayor, y es el que ha generado en nuestro país mayor riqueza. Todos sabemos que en México hay un montón de variantes de algo que se llama el son. Está el son jarocho, el son huasteco, hay varios sones en Guerrero, el son de Tarima, etc. En el centro del país hay un son que se llama el son navideño. Existen un montón de sones de mariachi distintos.
pero muy relacionados, y también los sones y jarabes de Oaxaca. Hay algunas formas de son que desaparecieron, como el son tabasqueño, y otras que se han modificado mucho, como la jarana yucateca. Pero en todo el país hay una forma o algunas formas de música que se llaman son. Ahora, ¿qué cosa es un son? El término existe desde que existe el idioma español, o sea, hace 1001 años, como dice Antonio Latorre, y desde siempre ha tenido dos significados fundamentales. Un sonido musical, como distinto de otro cualquier sonido, y ahí están todas estas imágenes poéticas de el son de la música, el son que hace el agua cuando corre por el arroyo, el dulce son de la voz de la mujer amada, etc. Siempre existen esas imágenes. Y también, en otro sentido, es cualquier pequeña y sencilla pieza musical. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de 1611, lo define así: son, latine sonus, es cualquier ruido que percibimos con el sentido del oír. Largo modo se llama son y propiamente sonido. Y el son dice cierta correspondencia a la consonancia musical. Y así dice aquel otro cantarcillo: hazme el son con el cuento del gancho y holguémonos. Bailar al son de instrumentos y al son que os hiciere. Entonces, queda claro que ahí están incluidas las dos acepciones, el sonido musical como distinto del sonido cualquiera, y también una pequeña pieza de música. En el segundo sentido, en el sentido de una pequeña pieza de música, creo que queda claro que la referencia es a cualquier pieza de música. Cualquier piecita de música, sea como sea y tenga la estructura que tenga, se le puede llamar son. Sin embargo, esto es una suposición mía, pero que me parece una suposición que no está completamente fuera de lo razonable. Desde finales del siglo XVI hay un montón de piezas que son característicamente españolas y que tienen también una característica común. Todas están basadas en patrones repetitivos. ¿A qué me refiero? Se toca una cosita que se repite miles de veces, y sobre esa cosa que se repite, ese patrón, se improvisa. Esta manera de hacer música se le conoce desde el siglo XVI como diferencia. La cosa que se repite se le llamaba originalmente tenor. Tenor porque no es que se cante con voz de tenor, sino porque es la parte que tiene la identidad de la pieza, y eso se toca miles de veces. Cada una de estas vueltas se llama diferencia, y es una diferencia porque como se improvisa sobre eso que se repite, eso que se improvisa es diferente. Entonces cada vez que se da la vuelta es una y otra diferencia, y así ya desde el mismo siglo XVI, en 1538, hay un libro que se llama Los 6 libros del Delfín, de música de cifras para tañer vihuela, de 1538, de Luis de Narváez, y ahí existen ya piezas que se llaman, estrictamente así dice la fuente, diferencias sobre conde claros, diferencias sobre guárdame las vacas, y diferencias de baja, o sea, de la baja del contrapunto. Es muy interesante que ya desde finales del siglo XV, bueno, del XVI plenamente, cada una de estos tenores, cada una de estas células adquiere una identidad. Es el principio básico y fundamental de todo este género musical. A finales del siglo XV están mencionadas, y principios del XVI, piezas que se llaman folías, vacas, condeclaros, caballero, dama, baja, alta. Y algunos estudiosos anteriormente han pensado que cada uno de ellos es un género por separado, pero no. Todos ellos son sones en el sentido en que todos, absolutamente sin excepción, están basados en patrones repetitivos. Cada patrón tiene una personalidad armónica y rítmica especial, y por eso cada patrón le confiere una personalidad específica a cada son.
Entonces, esa cosa tan simple, que parece tan simple, se convirtió en el elemento crucial de la música española del siglo XVII, y de hecho fue la contribución española a la música barroca en general. Habitualmente se habla de la música barroca como dividida en dos grandes, digamos, provincias. La música francesa, que, bueno, más bien, en primer término y ante todo la música italiana. El estilo italiano era el gran estilo de la música barroca durante el siglo XVII y durante el XVIII, y había músicos italianos en todos lados, hasta en la sopa. Italia exportó músicos de una manera impresionante durante esos años, y por lo tanto la influencia de la música italiana fue tan fuerte que se puede considerar el estilo internacional. Los franceses reaccionaron bestialmente en contra de la influencia italiana. De hecho, hay un episodio histórico que se llama La Guerra de los Bufones, que no porque fueran chistosos, sino porque se trataban eran los músicos de la ópera bufa, como opuesta a la ópera seria, y era un escándalo terrible porque Luis XIV estaba a favor de los italianos, su esposa estaba a favor de los franceses, pero su amante no estaban muy seguros. Es una de estas cosas políticas, artísticas que eran tan características de esa época en Francia, que se mezcla la intriga política con la cuestión artística de manera muy, muy interesante. Pero como que siempre todo el mundo habla de esas dos corrientes, pero lo que queda claro para mí es que sin la aportación española el repertorio barroco sería absolutamente incomprensible, porque faltarían algunos de los géneros más populares. Hay 4 géneros básicos españoles, que todos son sones, en el sentido en el que todas son piezas basadas en patrones rítmicos recurrentes, y que son la chacona, la pasacalle, la folía y la zarabanda. No hay un solo compositor barroco, grande o pequeño, que no haya propuesto una obra de estas, una folía, una chacona, una pasacalle o una zarabanda. La zarabanda la dejo un poco afuera porque se transformó y se convirtió en una danza binaria, pero las otras 3, chacona, folía y pasacalle, mantuvieron esa fidelidad al patrón rítmico recurrente, y todos los compositores barrocos se aprovecharon de este dispositivo composicional con gran efectividad, debo decir. De hecho, mi punto de vista es que si hubiera una imagen una imagen sonora que pudiera describir al siglo XVII, es la chacona. De hecho, aparece en los libros del Capitán Alatriste. Todo el tiempo hablan de aquí, de una u otra manera siempre aparece la chacona, y no está errado. Hay tantas chaconas que nos podríamos traer todo este día oyendo chaconas y no acabaríamos. Y hay compositores como el inglés Henry Purcell, que compuso tantas chaconas que si quitamos las chaconas de su producción simplemente no queda nada, o casi nada. Entonces, este es el sonido de la chacona, y este es, forzando un poquito la imaginación, pero no mucho, este es el siglo XVII, este es el sonido característico del siglo XVII. Como ven, se repite y se repite y se repite, se repite para siempre. Ese es el siglo XVII. Para mí es el sonido característico. Mi pieza favorita de las que están aquí, que todas me encantan, es esta.